titulamos Arreglando nuestras lámparas. ¿Por qué? Porque hay que explicarles a las vírgenes que tienen que arreglar sus lámparas. ¿Qué pasó? ¿Por qué tienen que arreglar sus lámparas? Y esta es esa parte. Y vamos a ver por qué hay que arreglar nuestras lámparas y cómo las arreglamos, ¿no? Entonces, después de oír el clamor de medianoche, aquí viene el esposo, salí a recibirle, que llegamos a esa parte ayer cuando mostramos las señales de los tiempos que nos muestran que la nuestra es la última generación, y antes de poder empezar a recorrer el camino que lleva a la ciudad de Dios, para poder entrar con el esposo a las bodas, todas las vírgenes, como dijo Jesús, deben arreglar sus lámparas, ¿no? Y en Mateo 25 leemos, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle, ya viene, esta es la última generación. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron, se despertaron, se levantaron, ¿y qué tienen que hacer? Lo primero que tienen que hacer, arreglaron sus lámparas. ¿Por qué? Porque si sus lámparas no iluminan correctamente, no saben a dónde ir. Entonces, para poder hacerlo, deberían entender por qué deben arreglar sus lámparas. Deberían ver cuál fue el cumplimiento de la profecía de la historia, ver qué anunció Dios que sucedería con sus lámparas y qué sucedió realmente. Luego, deberían entender cómo se pueden arreglar sus lámparas, cuáles son las instrucciones que Dios nos dejó para poder arreglarlas, y finalmente debería empezar a arreglarlas, hasta que su luz ilumine el camino que deben recorrer para llegar a la ciudad de Dios y estar preparadas, ¿eh? Porque las vírgenes al despertarse no están preparadas. ¿Para qué tienen que arreglar sus lámparas? Para poder recorrer el camino que Dios le mostró a Lena, y al final del camino angosto llegar a la ciudad de Dios y entrar por sus puertas con el esposo, entrar con el esposo a las bodas. Pero ¿qué pasaría? Como Jesús relató en la parábola de las vírgenes. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. O sea, nuestras lámparas empezaron a iluminar y se nos están apagando. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad de ellos para vosotras mismas. Ahora, el problema de las vírgenes insensatas, como Jesús lo relató cuando ponemos línea sobre línea, es a dónde fueron a comprar. Porque si iban a comprar de Jesús, iban a poder comprar lo que Jesús les vendía. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas. O sea, ¿qué pasó? Había que prepararse. ¿Y cómo se prepara una virgen para entrar con el esposo a las bodas? Tiene que recorrer el camino que Dios le mostró a Lena. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Por esa causa debemos darles el alimento a tiempo a nuestros hermanos, o sea, hay que despertarlos y hacerles entender de qué se trata justamente esto que está pasando y qué pasó antes y por qué tienen que arreglar sus lámparas. Y tenemos que hacerlo mientras la puerta se encuentre aún abierta para nosotros, porque la puerta se cierra para los adventistas del séptimo día. Entonces, ¿por qué debemos arreglar nuestras lámparas? Como vimos al estudiar el cumplimiento de la profecía de las 7 iglesias, al final del periodo de 1260 años, contados a partir del año 31, cuando vino el reino de Dios a los hombres, cuando fue establecido el reino de Dios que predicaba Jesús, el periodo en el que el dragón y su mujer persiguieron a la verdadera iglesia de Cristo y Dios la sostuvo en el desierto. Entonces, al final del siglo XIII, porque los 1260 años más 31 llevan 1291. Entonces, a finales del siglo XIII, como Dios le mostró a Lena, utilizando la Inquisición, el dragón y su mujer, que fue llevada por el dragón al desierto, donde se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús, lograron hacer lo siguiente: quebrantar a todos los santos del Altísimo, asesinando a todo el remanente de la iglesia del desierto, la iglesia primitiva, la cual Dios sostendría en el desierto por 1260 años, desde el año 31 hasta finales del siglo XIII, y de ese modo echar por tierra el lugar santuario de Dios, porque el templo de Dios, ese templo edificado con piedras vivas, eran los miembros de la iglesia de Cristo. Entonces, para echar por tierra el lugar santuario de Dios, tenían que asesinar a todos los miembros de la iglesia de Cristo. Y como leemos en Apocalipsis 12, 13 y 14, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Y cuándo fue echado el dragón? Cuando mató a Jesús en el año 31, y a partir de ahí persiguió a la mujer. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto,
Por eso es la iglesia del desierto, la mujer del desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Satanás no podría eliminar esta iglesia porque Dios la sustentaría por 1260 años. Y cuando pasara ese tiempo, recién ahí podría hacerlo. Y Dios dejaría que su pueblo descanse. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué se dice el desierto? ¿Por qué ese lugar, el desierto, donde Dios la lleva y la sustenta? Porque la ramera está en el mar, sobre las muchas aguas. Sí. Entonces, cuando hay una iglesia que es perseguida, Dios la lleva al desierto como llevó a Israel al desierto. Ah, está bueno. Donde no hay otro. Claro. Y está él con ese pueblo. Claro. Pero el dragón y su mujer fueron detrás de la iglesia desierta, fueron al desierto. Claro. Eso es lo que dice la profecía. Entonces, como leemos en Apocalipsis 13:7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ahora, ¿pero cuándo? No al comienzo de los 1260 días, sino al final. Entonces, y fíjense, Apocalipsis 17, 1 al 6 muestra las sentencias sobre la ramera que hizo esta obra. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y me llevó en el espíritu al desierto. ¿Y dónde estaba la ramera? En el desierto, sentada sobre el dragón que la llevó al desierto. Dios llevó a su iglesia al desierto y Satanás llevó a la ramera al desierto para perseguirla. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, sobre el dragón, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y finaliza Juan diciendo al versículo 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, ya se habría embriagado, Se habría matado. y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado de gran asombro. Y como cuenta Elena en El conflicto de los siglos, página 64, en el siglo XIII, o sea, cuando Roma logró asesinar al pueblo de Dios, se estableció la más terrible de las maquinaciones del Papa, la Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apuntes de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. ¿Cuándo terminó de embriagarse? Al fin del siglo XIII, cuando los asesinó, como Dios había anunciado. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. Ahora, ¿y qué pasó cuando lograron asesinar al pueblo de Dios? Que protegía a los 2 testigos, porque los 2 testigos estaban profetizando en manos de ellos. Roma logró dar muerte a los 2 testigos, quemando los últimos ejemplares de la Biblia sin contaminación, que mantenía en sus manos. ¿Quién? El remanente de la iglesia del desierto, ¿no? Porque profetizaba con los 2 testigos en sus manos, justamente, y profetizó con los 2 testigos en sus manos durante 1260 años. O sea que son paralelas las dos. Claro, profecías. porque la iglesia, ¿qué tenía la iglesia? La palabra de Dios. Claro. ¿Y qué hacía los valdenses cuando Roma corrompió todo? Le mostraban al pueblo de Dios la verdad ¿con qué? Con la Biblia esa, que ellos la protegían y la iban copiando. Y dice Elena, esto en Primeros Escritos, página 214, la visión del gran conflicto. Me fue mostrado un tiempo en el que Satanás triunfaba especialmente. Multitudes de cristianos eran muertos de una manera espantosa, porque querían conservar la pureza de su religión. La Biblia era odiada, la verdadera Biblia, y se hacían esfuerzos para traerla de la tierra. A la gente se le prohibía leerla, so pena de muerte, y todos los ejemplares que se podían encontrar eran quemados. Ahora, ¿qué pasó al fin del siglo XIII? Como decía ella, que Roma se embriagó la sangre. ¿De quién? De los últimos del remanente, a los que ella llama los valdenses. La fe que por muchos siglos sostuvieron, enseñaron los cristianos valdenses, contrastaba notablemente con las doctrinas falsas de Roma. De acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, fundaban su creencia religiosa en la palabra de Dios escrita. Pero esos humildes campesinos en sus oscuros retiros, alejados del mundo y sujetos a penosísimo trabajo diario entre sus rebaños y viñedos, no habían llegado de por sí al conocimiento de la verdad que se oponía a los dogmas y herejías de la iglesia apóstata. O sea, había una verdad y era contraria ¿a qué? A los dogmas y a las doctrinas de Roma. ¿Y quién conocía esa verdad? El remanente de la iglesia primitiva.
Y ya dice, su fe no era nueva, su creencia en materia de religión la habían heredado sus padres, y luchaban en pro de la fe de la Iglesia Apostólica. ¿Qué fe tenían? La fe de la Iglesia primitiva que tuvo por 1260 años la Iglesia. La fe que ha sido una vez dada a los santos. La Iglesia del desierto, y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la capital, era la verdadera Iglesia de Cristo, ¿no? O sea, esta es la iglesia que le va a la bandera un blanco puro que decía, pureza y santidad a Jehová. La depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiara a su pueblo para que los diera al mundo. Centenares de años antes de la Reforma tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían pues, ¿qué cosa? Dice Elena, la verdad sin adulteración. Y eso es lo importante. Tenía la Biblia verdadera. Y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución. Aunque degollados, justamente por la espada de Saboya, y quemados en la hoguera romanista, ¿qué hicieron? Defendieron, ¿qué cosa? Con firmeza, la palabra de honor, justamente, la palabra de Dios y su honor. Porque, ¿qué tenían? Ellos tenían la Biblia verdadera y la defendían y la copiaban y la resguardaban, como Roma hizo con la Biblia católica, ellos hacían con la otra Biblia. Claro. Entonces, y Roma los perseguía porque quería destruirlos a ellos y esa Biblia, para echar por tierra la verdad. Y en Apocalipsis 11, el 3 al 8, Dios anunció lo que pasaría. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. O sea, durante los 1260 años de persecución, estos 2 testigos estuvieron en manos de la iglesia verdadera y profetizaron vestidos de silicio. Hay un micrófono abierto, si se dan cuenta cuál es, si lo cierran. Estos testigos, dice, son los 2 olivos y los 2 calenteleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que nos llueva en los días su profecía. Son los 2 testigos, Antiguo y Nuevo Testamento, donde están las palabras de la profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Esto es que sería como una referencia a lo que pasó con Moisés cuando sacó el pueblo de Israel. Y está anunciando a futuro, porque lo pasó. Claro. Está hablando de las plagas del Apocalipsis. Claro, pero también es como decir vos, uno es el tipo y esto sería el antitipo. Claro. Porque las plagas que fueron en Egipto se repiten al final de la historia, ¿no? Es similar la liberación, pero acá está hablando de los días de su profecía, está hablando del futuro. Claro. Ya lo que pasó su historia, pero está diciendo lo que los 2 testigos tienen escritos, se va a cumplir. Claro. Y una de las cosas que está escrita es esta, porque los 2 testigos anunciaron lo que les iba a pasar a ellos. Esta es la palabra de Jesús. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo. ¿Y cuándo acabaría su testimonio? Después de profetizar 1260 años de la mano de los 2 testigos, a fin del siglo XIII. Claro. ¿Y qué dice? La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Qué haría con el pueblo de Dios? También los vencería y los mataría. Claro. Y a los 2 testigos también. Y los vencería y los mataría. Esta es la palabra profética más segura. Y no podemos negarla. Si negamos la luz, justamente la palabra profética, nos quedamos a oscuras. Claro. Ahora, ¿y qué pasaría después que los matara? Y sus cadáveres, o sea, quedarían muertos, y lo que habría serían los cadáveres de los 2 testigos. Estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. O sea, la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. Y ahí Lutero encontró justamente la Biblia. ¿Y qué Biblia? La Biblia católica, a los cadáveres de los 2 testigos. O sea, esto es algo así, perdóname si puedo hacerte esta pregunta. Esto es como que nos está llevando otra vez a las vírgenes, porque Dios nos está advirtiendo. Acá pasó algo con mi palabra y a las vírgenes le dice, tienen que arreglar sus lámparas, porque si ustedes no arreglan sus lámparas, no van a entender qué pasó con mi palabra. O sea que fue pisoteada, la mataron, quedaron los cadáveres, y ahora Dios lo que nos está diciendo, de antemano nos está diciendo a las vírgenes que tienen que estudiar con mucho detenimiento qué es lo que pasó con su palabra, porque si no nunca van a descubrir
o nunca los voy a poder inspirar para que entiendan lo que pasó. Tienen que arreglarlo. Claro. Entonces, ¿qué nos está anunciando? Porque la profecía del Apocalipsis, ¿quién la tiene que leer, oír y guardar? El pueblo adventista. Pueblo de Dios. Claro. Entonces, cuando empieza a leer esas palabras, va a llegar acá. ¿Y qué va a entender acá? Que justamente los mataron. Y después, inmediatamente, Jesús dice lo que tiene que hacer el pueblo adventista para que esas lámparas iluminen, ¿no? Entonces, pero tiene que ver y creer y comprobar y hacer lo que Dios dice. Bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan. Y ahora nos va a decir qué tenemos que hacer. Y de ese modo, justamente al desaparecer el remanente del pueblo que conocía a su Dios, el pueblo conocía y predicaba la verdad, y solo quedar en medio de Babilonia los cadáveres de los dos testigos, la Biblia católica, Satanás y su mujer lograron echar por tierra la verdad, porque no había nadie más que conociera la verdad. Y todo el mundo, al ver a los cadáveres, creería que es la palabra de Dios, porque no sabría qué pasó. Entonces, como estudiamos en los periodos proféticos y las 8 iglesias, llegando a la iglesia triunfante, porque cuando haya 144.000 columnas en el templo de Dios, ahí termina el tiempo de la Odisea, ahí termina el tiempo de la iglesia militante, no sigue hasta la segunda venida. La Odisea no va a estar, no existe más a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque la iglesia militante hay un zarandeo y queda la iglesia triunfante y el resto ya no es más parte de la iglesia militante porque no existe más. Es echado, como Jesús dice, en el horno de fuego. Ahora, perdóname, la de iglesia militante serían los 144.000 que van a la batalla no, el fuerte pregón. No, la iglesia militante, como Jesús lo dice, es la iglesia de Éfeso, Esmirna, o sea, es el pueblo de la iglesia de Cristo, que primero estuvo en la época de Éfeso, terminó Éfeso, pasa por Esmirna, después pasa por Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y pasa por la Odisea. Esa es la iglesia militante. Ahora, ¿cuál es la iglesia triunfante? Es la esposa del Cordero. Entonces, ¿cuándo alguien pasa a ser parte de la esposa? Cuando su nombre es confesado por Jesús en las bodas. O sea, son los 144.000 esos. Las primicias de la esposa del Cordero son los 144.000, claro, que son parte del templo de Dios y de la ciudad de Dios. Y son los que arrancan con el fuerte clamor. Y Jesús, el Espíritu y la esposa van a predicar el fuerte pregón. Entonces esta iglesia que queda acá es la iglesia triunfante. Ahora, y esa iglesia se tienen que unir el pueblo que sale de Babilonia. Porque el Espíritu y la esposa dicen, ven, ¿a quién se une? A la esposa. Entonces esto es importante que lo entendamos los adventistas del séptimo día, porque ahí se va a cerrar la puerta para las vírgenes insensatas. Pero hasta ese momento, las vírgenes sensatas y las insensatas son parte de ¿qué? De la misma iglesia, la iglesia militante, la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, pero ahí termina ese periodo. Y tenemos que entender claramente, porque Dios le mostró, especialmente a Elena de White, lo que va a pasar ahí. Pero, a ver, sigamos adelante. Nuestro objetivo es entender qué pasó acá. Entonces, aquí, al final de Tiatira, fue exterminada la iglesia del desierto, la verdad que el lugar del santuario de Dios fue echado por tierra, y terminó también el periodo de testimonio de 1260 años de los dos testigos, y los mató Roma, porque quemó a los últimos ejemplares de la Biblia verdadera. ¿Y qué quedó? Lo único que quedó en Roma eran los cadáveres, y estaban acá en Roma, con el pueblo de Dios que estaba cautivo en Babilonia, y que estaba muerto, como Jesús le dice, hasta que Lutero encuentra los cadáveres atados en un convento, el sótano, y empieza a estudiar esa Biblia. Y esa Biblia justamente le abre los ojos. Y con esa Biblia, la Iglesia de Reforma le hace una herida de muerte a Roma, porque muestra que Roma no es la verdadera iglesia. Y sale de Roma. Como vimos ayer, esas mismas iglesias ahora hicieron sanar la herida de muerte de Roma, reconociéndola como la verdadera iglesia de Cristo. Entonces, vamos un poco adelante. Entonces, y lo importante es la obra que hizo el corno pequeño. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo. O sea, quiso el hombre de pecado, quitó el continuo. ¿Quién lo quitó, Jesús o el hombre de pecado? El hombre de pecado. Pero vamos a ver que en nuestras Biblias lo que dice Roma es que lo quitó Jesús. No se engaña. Pero quitó el continuo, ¿quién fue? El hombre de pecado. ¿Cuándo? Cuando vino la apostasía. A partir del 3.13 al 3.25 es el periodo de la obra de Balaam.
Estos son 300 años después de que Jesús estuvo aquí. Pero la Biblia católica, vamos a ver que está escrito en nuestras Biblias, que ahí dice que Jesús fue el que quitó el continuo. Y lo vamos a ver. Y el lugar santuario fue echado por tierra. Entonces, esta obra, según la Biblia católica, la hizo Jesús. Bueno, pero vamos a verlo ahora. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. ¿Y qué puso en lugar de la verdad? La mentira. Entonces vamos a ver primero cómo Roma creó a los cadáveres de los dos testigos. ¿No? Cuando los ejemplares de los dos testigos fueron quemados, los últimos, solo quedaron en medio de Roma los ejemplares de los cadáveres de los dos testigos. La Biblia católica, la Biblia que Lutero encontró en medio de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. ¿Por qué a la Biblia católica Jesús les llama los cadáveres de los dos testigos? Porque están muertos, ¿no? Como el ángel que estaba en Sardis. Y algunos de sus testimonios no son verdaderos, por eso está muerto, a causa de la obra que Dios le mostró a Helena, que los sabios de Roma hicieron con ella. O sea, para ayudarnos. En la Biblia Jesús nos dice que están muertos. Ahora, ¿pero qué pasó? ¿Por qué están muertos? Y en Primeros Escritos, la página 220, el último párrafo, que sigue hasta la 221, dice Helena lo que Dios le mostró. Vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios. ¿De quién? De Roma, por la Biblia católica, que en algunos casos cambiaron las palabras. ¿Qué pasó? Las palabras de los dos testigos no son las originales, porque las cambiaron. Y de ese modo los mataron, pensando que estaban haciendo más claro su sentido cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. ¿Qué hicieron los sabios de Roma? Buscaron, cambiaron las palabras de la Biblia para reflejar la tradición de Roma en la Biblia. Y como vimos, esa tradición era las falsas doctrinas de Roma, que se oponían a la fe de la iglesia primitiva. Entonces tenemos una Biblia que refleja la tradición de Roma, y los valdenses tenían una Biblia que reflejaba ¿qué cosa? La verdadera doctrina. Y eran distintas. Entonces, si nosotros tuviéramos ahora a mano los dos ejemplares, como los valdenses, podríamos ver claramente la diferencia. Podríamos ver lo que hizo Roma, cómo dio muerte a los dos testigos, pero no los tenemos. Solo tenemos la Biblia católica. Entonces, esto es lo que Dios le mostró a Elena de White que ocurrió con nuestras Biblias, con nuestras lámparas, para mostrarnos cómo debemos estudiarlas, cómo debemos arreglarlas, para no ser engañados y para que los dos testigos vuelvan a la vida. Entonces, primero, los siervos de Roma cambiaron las palabras de la Biblia. Y eso muchos hermanos lo niegan a muerte. Pero si Dios dice que Roma dio muerte a los testigos por medio de Elena de White y le mostró que eso sucedió, negarlo es negar la luz de la profecía, y eso hace que nos quedemos a oscuras. No tenemos que negar la profecía. A lo sumo tenemos que probar si eso fue así o no. Pero Dios le mostró a Elena que los siervos de Roma cambiaron las palabras de la Biblia, especialmente las palabras del Nuevo Testamento, que habían sido inspiradas por Dios en los apóstoles, y pusieron en su lugar sus propias palabras, que por supuesto no son inspiradas por Dios. Entonces, ¿qué hay en los dos testigos? Hay palabras que no son de Dios y no son inspiradas por Dios, sino por ¿quién? Por el enemigo de Dios. Con estas palabras confundieron lo que era claro y lo inclinaron hacia la tradición de Roma. Reflejaron en nuestras Biblias a las falsas doctrinas y dogmas de Roma. Por esa causa, las doctrinas de Roma pueden ser enseñadas con nuestras Biblias, aunque sean falsas doctrinas, y son llamadas doctrinas bíblicas por las personas que creen en ellas, porque son bíblicas, y sí, vienen de la Biblia católica. Ahora, pero son verdaderas, no. Y esa es la causa de que si no arreglamos nuestras lámparas, no podremos diferenciar la verdad de la mentira. No podremos recuperar la fe que tenía la iglesia primitiva. Y no podremos ver el camino a la ciudad de Dios iluminado y no podremos recorrerlo. Ahora, esto es algo que ¿quién lo ideó? El príncipe de este mundo, para impedir que el pueblo de Dios conociera la verdad. Ahora, ¿podemos ver cómo sucedió esto en la historia? Y sí, cuando buscamos ver qué pasó en la historia, podemos ver qué pasó. Del mismo modo en el que pudimos ver en la historia el cumplimiento de la profecía de las 7 iglesias, también podemos corroborar cuál fue la obra de los siervos de Roma,
la obra que los siervos de Roma hicieron con la Biblia católica, desde que el Papa Dámaso dio la orden de crearla en el año 382 después de Cristo. Entonces, fíjense, esto es importante. ¿Cuándo se creó la... Sí, la Biblia católica es la que Lutero encontró en medio de Roma y es la única Biblia que existe, es nuestra Biblia. Ahora, y esa Biblia es preciosa para nosotros. Lo bueno de la Biblia católica y nuestra Biblia es que es la misma Biblia, y si nosotros aprendemos a arreglar nuestras lámparas, podemos mostrarle a un hermano católico qué es lo que pasó con su lámpara, porque es la misma, y enseñarle a arreglarla, porque es la Biblia que quedó, es la única, y esa Biblia es un tesoro para nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Roma misma cuenta que la Biblia católica fue creada cuando el Papa Dámaso dio la orden de crearla en el año 382. Pero en nuestro estudio vamos a centrarnos, no vamos a ver eso, ni lo que hizo Jerónimo, ni lo que hicieron nosotros, que podemos verlo. Vamos a centrarnos en cómo arreglar nuestras lámparas. Y arreglando nuestras lámparas, vamos a verificar que lo que Dios anunció se cumplió, y lo vamos a hacer viendo, primero, cómo en los cadáveres de los dos testigos se encuentran reflejadas las falsas doctrinas de Roma. Porque Roma las enseña y vamos a ver cómo las enseña. Y las enseña como doctrinas bíblicas. ¿Y cuál es el testimonio coincidente de los dos testigos que nos muestra cuál es la verdad? Porque nosotros podemos enseñar la mentira con la Biblia católica. Pero si hacemos lo que Dios nos dijo y buscamos entender cuál es el testimonio coincidente de los dos testigos, vamos a encontrar la verdad. ¿Por qué? Porque Dios sabía lo que iba a pasar. Ahora, Dios también nos advirtió y nos mostró cómo usan Roma y sus siervos a los cadáveres de los dos testigos. Entonces, la Biblia católica fue creada con el objeto de enseñar con ella las doctrinas de Roma. Por esa causa, sus sabios cambiaron las palabras de la Biblia por sus propias palabras, que reflejaron en la Biblia católica las falsas doctrinas de Roma, que les dan un supuesto soporte bíblico a las falsas doctrinas de Roma, porque las palabras de los sabios de Roma les dan un soporte bíblico en la Biblia católica a las falsas doctrinas de Roma. Y como dice Elena, Satanás pervirtió las palabras de la Biblia, y luego, para enseñarnos sus doctrinas y hacernos creer en ellas, sus siervos presentan ante nosotros los pasajes que dan soporte a las falsas doctrinas, para que nosotros creamos que esas falsas doctrinas son verdaderas, y ocultan las palabras de la Biblia que las contradicen. ¿Por qué? Porque hay pasajes en nuestras Biblias que son los mismos que tenían justamente las Biblias verdaderas, la Biblia de los valdenses, pero hay pasajes que fueron cambiados. Pero justamente Dios nos dijo que con nuestras Biblias podemos encontrar la verdad. Y acá hay dos citas de Elena que son interesantes. Y dice: en su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia. ¿Lo hizo? Sí. De suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. Entonces, ¿por qué? Porque no saben lo que Satanás hizo. Y encuentran versículos de la Biblia, y especialmente el Nuevo Testamento, que están alineados con lo que creen y creen que su creencia es bíblica. Y especialmente los católicos, los protestantes, y vamos a ver que nosotros también. Por eso Elena dice lo siguiente, y está en el Evangelismo, página 429. Todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras. ¿Qué hace? Primero corrompe y después las cita como si fueran verdad. Y los hombres siguen su ejemplo, presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. Por eso Elena dice: todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro así, dice Jehová. Hay pastores falsos que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas. Nuestros hijos debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios. ¿Para qué? Fíjense, esto es importante. A fin de ser capaces de saber cuando se lee una parte de la Escritura y se deja de leer otra parte, a fin de causar una falsa impresión. ¿Qué parte se lee? La que da soporte a lo que quiere enseñarnos. Y la otra parte, que dice lo contrario, la oculta. Ahora, ¿por qué existe esa contradicción?
porque las palabras sabios de Roma son las que contradicen a la verdad. ¿Pero qué usan los sabios de Roma? O los sacerdotes romanos, o los lobos, o el que cree una doctrina de Roma. Usa los versículos que dan soporte a la doctrina de Roma. Entonces vemos que, como resultado de la obra de Satanás y de sus siervos, profesando creer en la Biblia, podemos estar creyendo a la mentira y tener errores en nuestra fe. ¿Por qué? Porque creímos a los hombres que, como indica Elena White, siguiendo el ejemplo de Satanás, nos presentaron una parte de la Biblia, la parte que da soporte a las falsas doctrinas que ellos enseñan, y nos ocultaron las palabras de la Biblia que echarían a perder sus planes. ¿Y nosotros qué pasó? No pudimos descubrir el engaño, porque, como también deben llegar a hacerlo nuestros niños, aún no conocemos perfectamente la palabra de Dios, porque las vírgenes tendrían cerrados sus ojos a la Biblia. ¿Y cómo iban a descubrir el engaño si tienen sus ojos cerrados a la palabra de Dios? Y no pudimos darnos cuenta cuando nos leyeron una parte de la Biblia y nos dejaron de leer las otras partes a fin de causar una falsa impresión. Ahora, pero si nos convertimos, como dice Elena, en verdaderos buscadores de la verdad, podemos buscar y encontrar la verdad estudiando nuestras Biblias en conjunto, buscando y encontrando todos los testimonios de la Biblia sobre un tema determinado, encontrando los testimonios que se nos ocultan, la cadena perfecta de la cual una porción se vincula con la otra y la explica. Entonces, cuando Dios le mostró que habían cambiado la Biblia, le dijo esto, y ella dice, pero vi que la palabra de Dios en conjunto es una cadena perfecta, de la cual una porción se vincula con la otra y la explica. Entonces, por eso los verdaderos buscadores de la verdad, porque esa es la misión del pueblo adventista, buscar la verdad hasta encontrarla, no necesitan errar, porque no solo es la palabra de Dios clara y sencilla, al presentar el camino de la vida en ella revelado, sino que el Espíritu Santo es dado como guía para comprender el camino de la vida en ella revelado. Entonces, los verdaderos buscadores de la verdad no van a errar con la Biblia católica, la única Biblia que tenemos. Esa es nuestra lámpara. Ahora, el tema es cómo arreglar nuestras lámparas. La forma de arreglar nuestras lámparas es sencilla y vamos a ir directo al grano. Si entendemos cómo fue inspirada la Biblia y cuáles son los principios que Dios estableció que debemos usar para estudiar doctrina y estudiar profecía. En un principio, todas las escrituras habían sido inspiradas por Dios, como leemos en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, justamente. ¿Por qué? Esa es la luz que guía el camino angosto, hasta que al final ese hombre de Dios llega a reflejar claramente la imagen de Jesús, a ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Al indicar esto, Pablo se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento, a las escrituras que usaron Jesús y los apóstoles, que eran el fundamento de la fe de la iglesia primitiva, pero puede aplicarse a los escritos, no a las, sino a los escritos de los apóstoles, que también escribieron siendo guiados por Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo verdadero. Y leemos en 2 de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también, dice Pedro, la palabra profética más segura, porque siempre se cumple. Y es lo más importante que Dios nos dejó, la profecía, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, no la puede interpretar ni el profeta, ni podemos interpretarla aisladamente. Porque Dios dijo, daría un poquito aquí, otro poquito allá. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y tenemos profecía del Nuevo Testamento? Sí, muchísimas. Entonces, aquí tenemos a los dos testigos originales, inspirados por Dios. Ahora, por esa causa, cuando terminaron de escribir los libros del Nuevo Testamento, en la Biblia de la iglesia primitiva, la Biblia de la iglesia del desierto, todas las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento eran coherentes y daban el mismo testimonio, porque Dios no es un Dios de confusión. Pero después de los cambios que introdujeron los sabios de Roma en la Biblia católica, en los cadáveres de los dos testigos, esa coherencia ya no existe. Y podemos comprobar fácilmente que las palabras que los sabios de Roma introdujeron en nuestras Biblias
especialmente los libros del Nuevo Testamento, primero, dan testimonios contradictorios con los testimonios del Antiguo Testamento. Los contradicen. Y esos libros del Nuevo Testamento y sus testimonios resultan ser todos coherentes entre sí. ¿Por qué? Porque vemos que, como los judíos tenían la Biblia hebrea, no pudieron cambiarla, porque había una referencia que no pudieron eliminar. Y justamente dan testimonios contradictorios con los otros testimonios del Nuevo Testamento. ¿Qué vamos a encontrar? Que las palabras de los sabios de Roma, justamente, da un testimonio que contradice a los otros testimonios del Nuevo Testamento, no solo a los del Antiguo Testamento. ¿Y por qué? Porque en nuestras Biblias todavía hay testimonios del Nuevo Testamento que siguen siendo coherentes con los testimonios de las palabras del Antiguo Testamento, porque no fueron cambiados. Entonces, cuando nos encontramos con estos hechos, porque es un hecho que ahora lo vamos a comprobar y lo vamos a ver, como Dios lo estableció en su palabra, y sabiendo lo que pasaría con nuestras Biblias, llamó al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento sus dos testigos. ¿Para qué? Para que nosotros justamente entendamos cómo arreglar nuestras lámparas. Por eso nosotros no podemos dar por verdadero el testimonio de un solo testigo, porque Dios dijo no se tomará en cuenta un solo testigo. Entonces, si queremos conocer cuál es la verdad, no podemos tomar por verdadero el testimonio de un solo testigo, y menos si ese testimonio, si ese es un testimonio, o en ese testimonio se contradice a sus otros testimonios. Acá quedó mal redactada. Si un testigo dice A y después en otro lugar dice B y es lo contrario a lo que dijo antes, ¿qué pasa con ese testigo? Y no es coherente. Y no es confiable. Es falso testimonio. Es un falso testigo. Además, y si peor todavía, si además contradice el testimonio del otro testigo. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dice? Que solo podemos y solo debemos dar por verdadero al testimonio coincidente de los dos testigos, como nos dice. No se tomará en cuenta un solo testigo, contra ninguno, en cualquier cosa que haya que definir justamente. Y en este caso está en la ley de Moisés. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos no se mantendrá en este caso una acusación. Pero si hay una afirmación, solo podemos darla por válida si tenemos el testimonio coincidente de 2 o 3 testigos. No podemos tomar a un testigo. Entonces, esto nos ayuda, ¿por qué? Porque si Roma cambió un pasaje de la Biblia, no podemos tomar ese testimonio como verdadero, a menos que el Antiguo Testamento del mismo testimonio. Y esto nos ayuda. ¿Por qué? Porque esto elimina de cuajo, justamente, los errores de Roma. Porque no vamos a encontrar el Antiguo Testamento, el mismo testimonio, ¿no? Porque la Dios es coherente. Y cuando escuchamos las palabras de Dios en el Antiguo Testamento, si en el Nuevo Testamento eso no es reflejado, entonces pasó algo. Porque la iglesia primitiva, su fe está basada en el Antiguo Testamento. Y lo que ellos predicaban era eso. Entonces hay incoherencia. Alguien metió la cola. Entonces, porque lo mismo encontramos en 2 Corintios 13:1, dice Pablo, por boca de 2 o 3 testigos se dirá todo asunto. No podemos tomar un solo testigo que se contradice a sí mismo y contradice al Antiguo Testamento. La única verdad la podemos encontrar cuando los dos testigos dan el mismo testimonio. Y vamos a ver que cuando encontramos ese testimonio, esa luz es muy clara. Esa es la luz que tiene que salir de nuestras lámparas. Esa es la forma de arreglar nuestras lámparas. Buscar cuál es el testimonio coincidente de los dos testigos. Además de este principio fundamental, Dios estableció principios claros y sencillos que debemos seguir para estudiar las Escrituras y arreglar nuestras lámparas. Por ejemplo, como él dice, primero, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces no tenemos que especular, tenemos que buscar todo lo que está revelado y todo lo que está escrito, y todas las definiciones claras que Dios haga. Y esas son para nosotros. No tenemos que suponer, tiene que ser un así dice Jehová, y tiene que estar escrito. Tenemos que creer a todo lo que está escrito, a todo así dice Jehová. Perdóname una preguntita. O sea que
básicamente, si bien tenemos los dos cadáveres, No, un solo cadáver. El cadáver de los dos testigos de la está Biblia. bien, bueno, está bien. Lo que pasa es que yo estoy referenciando, pensando en un cadáver de Magdalena, Claro. es un solo cadáver con dos testigos. Pero el que menos pudieron tocar, digamos así, es el Antiguo Testamento, porque los judíos guardaron celosamente, digamos, su palabra, Sí. y uno tiene, por ejemplo, si quisiera contrastar lo que está escrito en el Antiguo Testamento con lo que hizo Roma con las cosas del Antiguo Testamento. Yo puedo corroborar a través de algún diccionario o alguna forma, estudiar Sí. si lo que agregó es verdad o es mentira. Nosotros tenemos acceso al hebreo. Y además ahora, al encontrar los rollos de Qumran, tenemos acceso a, digamos, a la Biblia hebrea original antes de que Jesús viniera. Entonces, Claro. al tener acceso a esos originales, nadie te puede engañar. Claro. Y podés corroborar que las Biblias nuevas en el Antiguo Testamento están cambiando cosas porque son siervos de Satanás, no por otra cosa. Claro. Porque están corrompiendo también, buscan corromper a las Biblias que llegan a nuestras manos. Hoy día se hace de una forma alevosa, como por ejemplo la nueva Biblia internacional, todas esas le están haciendo cualquier desastre. Sí. Uno va mirando cómo van. Porque están desesperados, como queda poco tiempo, quieren corromper las Biblias. Pero, a ver, lo importante es esto. Si nosotros buscamos todo lo que Dios reveló y entendemos, como dice la Biblia, que la suma de los testimonios conscientes de los testigos nos mostraría la verdad bíblica, ahí nadie nos puede engañar. Claro. Porque de ese modo se puede arreglar nuestras lámparas y desaparecen todas las cosas erróneas que Roma metió en la Biblia. Entonces, ¿por qué? Como es Jesús mismo, Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo. La palabra que sale a boca de Jehová vivirá el hombre. Por eso tenemos que leer toda la Biblia y buscar todos los testimonios. Y como dice el Salmo 19, 160, la suma de tu palabra es verdad. ¿Que queremos conocer la verdad? No hay que tomar versículo aislado. Tenemos que tomar la suma de la palabra de Dios. Y eterno es todo juicio de su justicia. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios dice algo, y eso es eterno, no cambia. O sea, Dios nunca se contradice. Entonces, cuando encontramos una ciencia de Jehová, donde Dios dice algo claramente, es así, como Jesús dijo. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Claro. Porque lo que es más de esto me mal procede. Entonces, cuando Dios dice sí, es sí. Y cuando dice no, es no. Y hay muchos versículos son claros. Él define claramente un tema y dice, es así. No conozco ninguno, por ejemplo. Claro. Y es no. No podemos hacer cambiar la palabra de Dios, decirle no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, cuando los hombres quieren torcer las palabras de Dios, es porque eso procede de mal. Como dice Elena, El conflicto de los siglos, páginas 656, 657. Las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad de la Biblia han sido envueltas en dudas y oscuridad por hombres doctos, supuestamente doctos, que con ínfulas de gran sabiduría enseñan que las escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. Estos hombres son falsos maestros. Fue a personas semejantes a quienes Jesús declaró, no conocéis las escrituras ni el poder de Dios. El lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto. Si Dios dice sí, es sí. Si dice uno, uno. Dice 10, 10. A no ser que se trate de un símbolo o figura. Ahora, por eso es importante, cuando nosotros leemos la Biblia, cualquier versículo, aunque sea un versículo que Roma cambió, ¿cómo tenemos que explicar ese versículo? De acuerdo con su significado manifiesto. Y tenemos que aceptar, ¿dice eso? Sí, dice eso. Y no tenemos que negarlo. Ahora, tenemos que hacer así con todos los versículos de la Biblia. Tercer punto, cuando la fe de una persona contradijera una ciencia de Jehová, esa sería una clara señal que nos mostraría que esa persona aún no le ha amanecido. Aún no se habría dado cuenta que sus creencias y doctrinas, con sustento en el Nuevo Testamento de la Biblia Católica, son contrarias al testimonio del Antiguo Testamento. No se sujetan y son contrarias al testimonio de la ley y los profetas. Y en consecuencia no son verdaderas. Como leemos en Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y eso se lo podemos aplicar a un texto que aparece en el Nuevo Testamento.
porque esa regla no cambia. Cuando Dios dijo eso, eterno es ese juicio, y no cambia. Y como leemos en 1 Corintios 14, 32 al 33, y 32 al 33, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios ya envió 20 profetas y manda a otro profeta, ese nunca se puede apartar del anterior. Si se aparta, es un falso profeta. ¿Eh? Pues Dios no es Dios de confusión. Entonces, si un profeta es profeta de Dios, nunca se puede apartar de qué, lo que Dios anunció. Por eso la Biblia era coherente. Entonces, respetando y siguiendo los principios establecidos por Dios, ninguno de sus hijos va a errar. ¿Eh? Y son sencillos. Tenemos que buscar, por ejemplo, en un tema determinado, todo lo que Dios dice en toda la Biblia de ese tema. Interpretar cada versículo de acuerdo a su significado manifiesto. Y ver si existe un testimonio coincidente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Y ese testimonio coincidente es la verdad. Y así se arreglan nuestras lámparas. Ahora, vamos a la segunda parte, porque ahora vamos a tratar de ver en forma clara y directa con sencillo. ¿Es verdad que Roma cambió las palabras de la Biblia? Sí. Y la respuesta es, sí, es verdad. Pero ¿cuándo podemos decir eso? Cuando encontramos los cambios y son evidentes. ¿Es verdad que los sabios de Roma cambiaron las palabras de la Biblia? Sí. Muchos de nuestros hermanos, engañados por las afirmaciones de los lobos vestidos de ovejas, lo niegan. ¿Por qué? Porque uno de los bastiones que tiene que defender a muerte es la Biblia católica, porque con esa Biblia enseña la mentira. Porque si los hermanos se dan cuenta de lo que pasó y empiezan a arreglar sus lámparas, y se les acaba justamente el negocio. Entonces, y lo niegan, y niegan el anuncio de la profecía y el testimonio de Elena de White. Y muchos reaccionan en forma fanática, o sea, hemos visto mucho de eso. O sea, se niegan a oír lo que Dios anunció y a corroborarlo, en forma práctica, sencilla y racional. Y nosotros vamos a comprobarlo poniendo en práctica los principios que Dios estableció para estudiar su palabra, los principios que vamos a usar para arreglar nuestras lámparas. Y vamos a empezar comprobando si los pasajes de nuestra Biblia que reflejan las doctrinas de Roma, su tradición, fueron o no fueron cambiados por los sabios de Roma. Y estos pasajes presentan evidencias a favor de lo siguiente. A ver, primero, el nombramiento de Pedro como cabeza de la iglesia. ¿Está en nuestra Biblia? Sí. ¿Qué leemos en Mateo 16? Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y a ti te daré, ¿qué cosa? Las llaves del reino. ¿A quién? A Pedro. ¿A quién? A Pedro. Y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, ahora, ¿está eso en nuestras Biblias? Sí. Por supuesto que sí. ¿Está la autoridad de Pedro y los apóstoles para atar y desatar en la tierra y en el cielo? Sí. Está Mateo 16, Mateo 18. ¿Está la autoridad para perdonar pecados? Sí. Ahora, ¿pero cuándo Roma empezó a perdonar pecados? Después que fue quitado el continuo, que es la obra de Cristo. Y eso en el siglo IV. Ahora, pero Roma puso en boca de Jesús que antes de establecer su iglesia, durante su ministerio, le dio ¿a quién? A la iglesia autoridad de perdonar pecados. ¿Está en nuestras Biblias? Sí. Está en nuestras Biblias. Ahora, vamos a verlo. ¿Está la autoridad de la iglesia para definir y enseñar doctrina? Sí, por supuesto que sí. Y para cambiar los tiempos y la ley, porque esa autoridad que Jesús le dijo alcanza a todo lo que se le ocurriera al Papa cambiar. ¿Está la autoridad de la iglesia para extirpar la herejía? Sí, también está. Y Roma la usó. Pero ¿cuándo apareció esa autoridad? Apareció la Biblia católica, no la Biblia verdadera, y lo podemos comprobar fácilmente. ¿Está la doctrina de la Trinidad? Claro que sí. Está reflejada ahí. La doctrina que fue definida en el 325, y Roma dice que fue definida usando términos que no están en la Biblia, ahora encontramos esos términos en la Biblia. Y ese es el mismo testimonio de Roma. Filosofía griega. ¿Está la doctrina de la inmortalidad del alma? Sí, está reflejada y en la boca de Jesús. ¿Está la doctrina del tormento eterno en el infierno? Claro que sí. ¿Dónde está? En la boca de Jesús. Ahora lo vamos a ver. Entonces, como vemos, en los siguientes artículos del Catecismo Romano,
Roma usa muchos pasajes del Nuevo Testamento en nuestras Biblias para dar sustento bíblico a sus afirmaciones. Y hoy, por ejemplo, en el Catecismo leemos: Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra dará desatado en los cielos. Mateo 16:9. Entonces, si Pedro cambia el día de reposo, ¿qué pasa? Y cambia la ley de Dios, cambia las tablas de la ley. El poder de las llaves, dice Roma, designa la autoridad para gobernar la casa de Dios. O sea, ¿quién es? Un rey que gobierna la iglesia. Pero Jesús le dijo a los apóstoles: entre ustedes no será así. Y así dice, sigue siendo, por ejemplo, el poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver los pecados. ¿Qué dice Roma? Al darle poder de atar y desatar, el Papa puede escribir y borrar en el libro de la vida, está diciendo. Autoridad para absolver los pecados, no solamente el libro de la vida, el libro de las memorias, todo puede hacer. Pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinares en la iglesia, o sea, extirpar la herejía. Jesús confió esta autoridad a la iglesia por el misterio de los apóstoles, como dice Mateo 18:18, y particularmente por el de Pedro, el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino. Entonces, toda la doctrina de Roma, ¿en qué se basa? En estos versículos. Ahora, ¿son verdaderos o falsos? Si nosotros confirmamos, siguiendo el método que Dios nos dio, que son falsos, y vamos a poder abrirle los ojos a un católico, mostrarle que esto es mentira. Entonces, vamos a ir adelante, no vamos a ver todas las cosas que Roma dice, pero podemos tomar versículo por versículo lo que Roma dice y siguiendo el camino que Dios nos dio, mostrar que son apócrifos, que la mayoría son apócrifos y en algunos casos les cambiaron las palabras. Entonces, por ejemplo, el artículo 1445 del Catecismo Romano. Las palabras atar y desatar significan: aquel a quien excluyáis de vuestra comunión será excluido de la comunión con Dios. Y nadie lo puede volver a unir con la comunión con Dios, a menos que la Iglesia Católica lo una con Dios. Aquel a quien que recibáis de nuevo en vuestra comunión, Dios lo acogerá también en la suya. Dios está sujeto a la voluntad de los hombres. La reconciliación con la Iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. Y esto, por supuesto, le da poder a la Iglesia Católica. Bueno, pero esto, la Iglesia Católica no existía hasta que Constantino la creó. Y la Biblia católica es la que Roma usa para sojuzgar las mentes de los pobres católicos. Y esta Biblia es nuestra Biblia. Ahora, pero es un tesoro para nosotros, porque así aplicamos lo que Dios nos dijo. Va a iluminar nuestro camino hacia Dios. Nos va a permitir recuperar la verdad para que tengamos nuevamente el Evangelio eterno. Ahora, ¿son verdaderos estos pasajes o estas son parte de las palabras que los sabios de Roma introdujeron a nuestra Biblia? Y tenemos que probarlo. Los pasajes del Nuevo Testamento citados por Roma para sustentar su doctrina son los primeros que vamos a analizar y poner a la luz de los otros pasajes de la Biblia que hablan sobre el mismo tema en particular. Entonces, la autoridad de absolver o perdonar pecados. Entonces, Roma cita dos artículos. Primero, lo que supuestamente Jesús dijo, que le dio autoridad para atar y desatar, y que eso incluye extirpar herejías, absolver pecados o lo que se le ocurre a Roma, está claramente definido en otro versículo. Y lo vamos a analizar. Entonces, Roma asegura que Jesús delegó en el Papa a través de Pedro y en los sacerdotes romanos a través de los apóstoles la autoridad de absolver o perdonar pecados. ¿Es esto verdad? Lo que podemos comprobar fácilmente es que en nuestras Biblias están registradas las supuestas palabras en las que Jesús le habría dado al Papa y a los sacerdotes romanos autoridad para perdonar pecados. ¿Y qué leemos en Juan 20:23? Directamente. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieren. Ahora, si a ustedes se les ocurre no perdonárselos, le van a ser retenidos. ¿No? Y es un poder impresionante. Y está en Juan 20:23. ¿Está escrito en nuestras Biblias? Sí, ahí está. No podemos negarlo. ¿Y qué dice? Tenemos que, como dice Elena White, darle a las palabras el significado que tienen, no cambiarlo. ¿Y qué supuestamente dijo Jesús a los apóstoles? Que cuando a los que ellos remitieran los pecados, le van a ser remitidos, le van a ser perdonados. Y si ellos no se los perdonan, se los retienen, le van a ser retenidos.
Ellos son los que juzgan a los hermanos y hacen esta obra. ¿Y son las palabras de Jesús o no? Sí. ¿Son verdaderas estas palabras de Jesús? Y vamos a ver que no. Pero están en la Biblia católica, en nuestras Biblias. Sí, están ahí. Ahora, si las palabras de Jesús, estas supuestas palabras de Jesús, en Juan 20 y 23, fueran verdaderas, entonces, la única que podría perdonar pecados sería la Iglesia de Roma, el Papa, el supuesto sucesor de Pedro y la jerarquía romana, los supuestos sucesores de los apóstoles. Y si la Iglesia de Roma no perdona nuestros pecados son retenidos y no pueden ser perdonados. Ahora, y el que sostiene que todas las palabras de la Biblia nuestra, lo que todo lleva a nosotros, es verdad, y que ninguna palabra fue cambiada, y niega justamente lo que Dios anunció, y niega lo que Dios le mostró a Juan. ¿Qué pasa? Y entonces tiene que hacerse católico e ir a pedirle perdón al Papa, porque eso es lo que dice nuestras Biblias. Pero esto no es verdad. Y esto tiene que abrir nuestros ojos. O sea, tomó este ejemplo porque es claro y directo. Acá está. El que dice, no, la Biblia no fue cambiada. En consecuencia, como estaban alejados de la iglesia de Roma y eran perseguidos y condenados por Roma, a ninguno de los miembros de la iglesia del desierto, la verdadera iglesia de Cristo, y a ninguno de los miembros de la iglesia de Reforma podrían habérsele perdonado los pecados, porque Roma no los perdonó. ¿Y a dónde va Lutero? Y todos los que ella declaró herejes. Tendrían que estar quemándose, como dice Roma. Pero esto es una barbaridad. Entonces, cuando uno lee estas barbaridades en nuestras Biblias, que impúdicamente las metieron ahí en la boca de Jesús, y se da cuenta que es verdad lo que Dios dijo. Ahora, el tema es, ¿por qué esto qué implica? Que esto ocurrió cuando fue quitado el continuo, y en vez de que Jesús ejerciera la obra sacerdotal, a Jesús lo sacaron, pusieron anticristo, y los sacerdotes romanos empezaron a perdonar pecados, como hacían en la región pagana. Pero ¿cuándo fue quitado el continuo? Cuando vino la apostasía. Ahora, si Jesús hizo esto, él quitó el continuo. Entonces, ¿cuándo Roma empezó a perdonar pecados? En el tiempo de la apostasía, cuando fue quitado el continuo. Justamente, y es un pecado muy grande, muy grave. Cuando Cristo y su obra sacerdotal fueron quitados del medio, y en su lugar fueron puestas la abominación desoladora, el anticristo y el sacerdocio romano, los sacerdotes paganos que perdonaban pecados. Pero ¿qué hicieron ahí? Después pusieron en boca de Jesús que esto viene no del tiempo de la apostasía, sino desde que Jesús estuvo acá, porque Jesús les dio esa orden de hacer eso. ¿Y es verdad o mentira? ¿Cuál es el testimonio coincidente de los dos testigos? Como lo establece la ley de Moisés y lo enseñó Jesús, el único que puede perdonar nuestros pecados es Dios, es Jehová, nuestro Padre. Y como nuestro sacerdote y somos sacerdote, Jesús intercede por nosotros. Ahora, si eliminamos la intercesión de Jesús y la obra de Dios, quitamos el continuo. Eso es lo que hizo Roma. Pero puso en la boca de Jesús que Jesús es el que quitó el continuo, porque Jesús le mandó a los sacerdotes romanos a hacer eso. Entonces, ¿qué leemos en Isaías 1, Isaías 18? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, como dice la ley, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿A quién tenemos que ir para que nos perdone nuestros pecados? A Jehová. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Ahora, ¿qué pasa? El hombre de pecado quitó esto, porque se puso en el lugar de Dios. Y leemos en Mateo 5, 18 y 23 al 24, lo que enseñó Jesús. Ahora Jesús no se iba a contradecir a sí mismo, porque cierto os digo que hasta que pase en el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El camino de la gracia iba a cambiar, nuestros pecados iban a dejar de ser quitados nosotros y puestos en el santuario, no. El continuo iba a ser quitado, no. Justamente si Jesús ahora iba a oficiar como nuestro sacerdote, si él hubiera dicho lo que dice Roma que dijo, él mismo se hubiera quitado el continuo a sí mismo.
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Tenés que hacer lo que dice la ley y la gracia. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿A dónde? En el templo. ¿A quién le va a pedir perdón? A Dios. ¿Jesús iba a cambiar los tiempos de la ley? No, no fue Jesús. Y como dice la iglesia primitiva tampoco, porque ellos no perdonan pecados. ¿Qué enseñaban? Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién perdona pecados? Dios. No había sacerdotes que perdonan pecados. Eso no existió hasta el siglo IV. ¿No? Y en el siglo IV, en la boca de Jesús, le pusieron esas barbaridades. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, es decir, ejerciendo ¿qué? El consejo de paz, el continuo, como decía la profecía. Está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Había otro sacerdote que intercediera aparte de Jesús? No. ¿Él le había dos autoridad a otro sacerdote? No, mentira. Por eso el testimonio coincidente de los dos testigos es muy claro y nos muestra que eso que puso Roma es una mentira más grande que la misma Roma, ¿no? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice Pablo. Si Jesús hubiera dicho lo que en nuestras Biblias está escrito en Juan 20:23, entonces sería él el que habría empezado a cambiar los tiempos de la ley y habría invalidado la obra de su Padre y su propio ministerio sacerdotal en el santuario celestial. Jesús mismo habría quitado el continuo antes de empezar a realizarlo, lo cual es absurdo. Entonces el testimonio coincidente de los dos testigos es la verdad, y es contrario al de Juan 20:23. Por lo tanto, debemos concluir que el testimonio de Juan 20:23 es un falso testimonio. Y no hay duda, porque contradice al testimonio del Antiguo Testamento y al resto de las palabras del Nuevo Testamento. Por lo tanto, es falso. Contradice al testimonio coincidente de los dos testigos. ¿Y cuál es la verdad? El testimonio coincidente de los dos testigos. ¿Y qué dice? Que el único que perdona es Dios y que Jesús intercede por nosotros ante Él y que los apóstoles no perdonaban pecados. Y obviamente esa barbaridad fue puesta después del tiempo en que fue quitado el continuo para justificar eso y decir que Jesús es el que les dio la orden de hacerlo. Ahora, y es burdo lo que hicieron. Fíjense, cuando analizamos el texto en su contexto. Aquí tenemos Juan 20, 19 al 24. Y cuando leemos lo que está en rojo, lo que está en recuadrado, es algo que no tiene nada que ver con el resto. Entonces, cuando leemos Juan 20, 19 hasta el 20, después leemos el 24, leemos lo siguiente. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el día en que Jesús resucitó, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Y cómo sigue el relato original? Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino y no lo vio. Ese es el relato. Ahora, ¿qué metió Jerónimo o alguno de sabios roba acá? Insertó 3 versículos. Pero en su ignorancia hizo una barbaridad. Entonces, ¿qué leemos ahí? Entonces, Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. O sea, si ya los había saludado, les dice de nuevo, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora, el que escribió esto es un ignorante. ¿Por qué? Porque Jesús, después de resucitar, ya había ido al Padre y volvió, y estuvo 40 días con ellos explicándoles lo que es la verdad, para que ellos pudieran entender el Evangelio y recién después recibir el Espíritu Santo. Y lo recibieron en Pentecostés. ¿Cuándo recibieron el Espíritu Santo? ¿Acá? No. Es una ignorancia total de que del resto de la Biblia que escribió esto. O sea, el que lo escribió era ignorante. No conocía ni la ley, ni los salmos, ni los profetas, ni lo que había pasado con ellos. O sea, el que escribió esto no era un cristiano. Y como nosotros sabemos, era un filósofo que se disfrazó de cristiano, porque muchos paganos se disfrazaron de cristianos. Entonces, ¿qué sigue siendo ahora? Porque el objetivo del que escribe esto es el versículo 23, y decir que Jesús les dio autoridad para perdonar pecados, porque ellos estaban perdonando pecados.
porque Silvestre había cristianizado digamos, las ceremonias paganas, y ellos perdonaban pecados y hacían sacrificios. Entonces, esto es lo que busca justificar eso. Y ponen en boca de Jesús que Jesús les autorizó a quitar el continuo. Y les dice, a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Y acá está, en boca de Jesús. Pero hizo una barbaridad. Por eso nosotros nos podemos dar cuenta fácilmente. Primero, porque fue insertado a lo bestia, digamos. Y después es su testimonio contrario al testimonio de los dos testigos. Ese es el tema. Ahora, ¿qué están haciendo los lobos? Quieren hacer desaparecer justamente estas cosas para que no veamos la brusquedad de esta inserción a la fuerza. Entonces van cambiando las palabras para confundirlo todo. Pero no importa, lo que Dios nos dijo es que con esta Biblia, la Biblia de Reforma, la que Lutero sacó de Roma, podemos encontrar la verdad. Ese es el tema. Cuando analizamos este texto en su contexto inmediato, nos damos cuenta que Juan 20, 21 al 23 resulta ser un agregado al texto de Juan. El texto insertado no solo es contrario a la ley y los salmos y los profetas, es el cumplimiento de la manifestación del hombre de pecado que pretende sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, pretendiendo tener autoridad para perdonar pecados, y también nos muestra que los sabios de Roma, como Jerónimo, no conocían ni la historia, ni la ley, ni el Evangelio. ¿Por qué? Porque los discípulos no recibieron el Espíritu Santo hasta que llegó el día de Pentecostés, no en las primicias, cuando Jesús resucitó. Y solo pusieron recibirlos después de que Jesús les abriera el entendimiento y por 40 días sembrar la semilla del reino, el Evangelio del reino de Dios en sus corazones. Y eso es lo mismo que pasaría con nosotros. Hasta que no recuperáramos el conocimiento de la verdad, no podríamos entrar al reino de Dios. Y no podríamos recibir al verdadero Espíritu Santo de la promesa. Y leemos en Hechos 1, del 3 al 8. Aquiles también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y no habían recibido el Espíritu Santo. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que le iban a recibir, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Y terminó diciéndoles, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿lo habían recibido? No, tenían que esperar para recibirlo. Entonces, cuando uno lee el testimonio del Nuevo Testamento, este testimonio de Hechos niega lo que dice Juan 20. Entonces son dos testimonios contradictorios. ¿Y qué dice el Antiguo Testamento? ¿Jesús le iba a dar autoridad para perdonar pecados a alguien? No. Él vino a guardar la ley. Y como hombre, como dice Pablo, nació de mujer y nació bajo la ley. Él no podía violar la ley, tenía que guardarla. Y tenía que enseñar a guardarla. Entonces, como Jesús, ellos ejercerían el ministerio de la reconciliación, no perdonando pecados, sino llevando a los hombres a Dios, a nuestro Dios y Padre, para que Él los justificara, es decir, los perdonara sus pecados y los santificara, los hiciera nacer de nuevo de Él y los transformara a imagen de Jesús. Por lo tanto, concluimos que sí, es verdad. Roma cambió las palabras de la Biblia para reflejar en ellas sus falsas doctrinas, sus abominaciones, y no se puede negar. Es evidente a todo al que arregla sus lámparas. Es evidente, ahí está. No se puede negar, es verdad. Ahora, la otra doctrina que podemos ver que reflejaron es fácilmente, estamos viendo lo que es más fácil porque es muy burdo lo que hicieron. Es la doctrina de la inmortalidad del alma y el tormento eterno en el infierno. ¿Y qué hicieron? Pusieron en boca de Jesús, justamente, todo lo que tiene que ver con esta doctrina. Entonces, y el sostener esta doctrina es lo que sostenían los paganos. Ahora, ¿de dónde viene? Fíjense, acá tenemos los egipcios mostrando que después de la muerte, el alma de los que mueren, de los muertos, es pesada. Y en función de ese juicio inmediato después del juicio, de la muerte, se define su destino eterno. Y a la derecha tenemos el Tártaro, en lo que los griegos y los romanos creían que era el infierno. Y ahí donde iban justamente los pecadores, después de ser juzgados.
Y abajo tenemos la misma tradición y la misma balanza, y tenemos la Iglesia de Roma. Porque eso es lo que Roma dice que pasa. Porque como dice que el alma es inmortal, tiene que decir cuál es el camino que sigue el alma después de la muerte. Y entonces, inmediatamente después de la muerte, dice el catecismo, los hombres son juzgados y se define el destino. Y aquí tenemos en la Enciclopedia Católica cómo ellos usan justamente eso, que definen. Y ellos dicen que su uso teológico, infierno, porque dicen viene de que Hel era la repulsiva diosa del inframundo, etcétera, es una tradición pagana. Pero dicen su uso teológico, infierno, infernus, es un lugar de castigo después de la muerte. ¿Y por qué dice lo usamos? Porque Jesús lo enseñó, dice. Los teólogos distinguen 4 significados del término infierno. Infierno, en el sentido estricto del término, un lugar de castigo para los condenados, sean estos demonios u hombres. El limbo de los infantes, limbus parvulorum, donde son confinados y padecen cierto tipo de castigo aquellos que murieron con solo el pecado original, sin pecado mortal. Entonces, ¿quién creó esto? ¿Quién lo usa? Supuestamente el Dios de Roma. Y dicen que es el Dios de la Biblia. Entonces, el Dios de la Biblia habría creado el infierno. Castigaría a los hombres y a los bebés inocentes, a los infantes, por el pecado de Adán. Y los mete eternamente en el limbo. Y estaba el limbo de los padres, limbus patrum, en donde las almas de los justos que murieron antes de Cristo estaban esperando a su admisión al cielo, pues mientras tanto el cielo estaba cerrado para ellos como castigo por el pecado de Adán. Entonces, ¿qué pasa a ese Dios, el Dios de Roma? Es el que castiga. ¿A quién? A todos. Y se estaba descargando ¿contra quién? Contra los infantes, justamente contra Abel, contra todos los que murieron antes que Cristo viniera. Y el purgatorio, donde los justos mueren, que mueren en pecado venial o que aún tienen una deuda de la pena temporal por el pecado, son limpiados por el sufrimiento antes de su admisión al cielo. Entonces, todo esto es el plan de redención del Dios de Roma. Y esa es la verdad. Ahora, ¿pero este es el Dios de la Biblia? No. Ahora, pero vamos a ver que estas abominaciones están en la Biblia católica y fueron puestas en la boca de Jesús. Vamos a ver algunos textos de esto. En el primer texto se presenta a Jesús dando testimonio de la existencia del infierno de fuego, al que quedan expuestos los pecadores. Entonces, si Jesús lo dice, tiene que ser verdad. Y si uno dice, todas las palabras de la Biblia católica en nuestras Biblias, nadie las cambió. Entonces, el que enseñó el infierno no fue Roma, sino Jesús. ¿Qué dice Jesús? Supuestamente, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato. ¿Qué diría el original? Lo sabemos, pero acá dice quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, Jesús dice, hay un infierno de fuego. Y el que hace esto, yo les digo que ahí va a estar. Y en el segundo conjunto de textos se presenta a Jesús dando testimonio de la existencia del infierno y de la condena al infierno, al que el cuerpo de los pecadores es echado. Entonces, primer versículo, Mateo 5, 29 al 30. Por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O sea, ¿quién va a echar el cuerpo del pecador al infierno? Y ahora, vamos a ver para adelante, sigue el testimonio. ¿Y qué dice? Lo mismo que Roma, que su padre lo echa al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y por supuesto, con esto Roma asustaba a todos los hombres y vendía sus indulgencias. Y en Mateo 18, 19 leemos, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo a ti. Y al final dice lo mismo. O sea, ser echado al infierno de fuego. Y en la próxima, cuando habla de los fariseos, ¿qué le dice? Hijos del infierno. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahora, ¿quién condena a los hombres del infierno? Y los quema en el infierno. Y supuestamente, ¿quién? El que creó el infierno. Y si Jesús lo enseña, debe ser su padre, ¿no? Este es el testimonio de Jesús supuestamente sobre su padre. ¿Es verdadero el testimonio? No.
Es falso. Ahora, en este párrafo Jesús da testimonio sobre la existencia del infierno, sobre la inmortalidad del alma y el tormento eterno del infierno, en el fuego que no puede ser apagado. Y está en Marcos 9, 43 y 47. Si tu mano te fuera ocasión de caer corta, mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y entonces un sacerdote lee esto y un católico le dice palabra de Dios. Ahora, y nosotros, los adventistas del séptimo día, nos enseñaron y justamente están negando todo lo que Dios nos mostró, diciéndoles que todas estas palabras son verdaderas y es mentira. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies, ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Ahora, Jesús dijo esto y al final dice ser echado en el infierno. Entonces, y en los siguientes textos se pone en boca de Jesús un testimonio errante acerca de su padre, presentándolo como un monstruo vengativo y sin amor al que hay que tenerle miedo. Su padre sería el destructor, el que destruye, al que hay que tener miedo, como a Moloch Baal. Pero en la Biblia el destructor se refiere a quién? A Satanás. Pero acá en boca de Jesús está hablando que el destructor es su padre. Sí. Me viene a la mente esto que estás diciendo, porque era siempre una duda que yo tenía. Sí. Todo esto que estás diciendo lo está corroborando. Vos fijate que todo lo que estabas mirando, esta ciencia del infierno, viene de Egipto. Sí. Mirá, en el capítulo 11 de los dos testigos dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Dice. Y después dice que los cadáveres de ellos estarán en la plaza de la grande ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. ¿Por qué? Porque la región de Sodoma y la región de Egipto es la misma y es la región de todas las rameras. Ahí la están metiendo ahí. Por supuesto. Claro. Ahora, ¿y qué dicen? Su padre sería el destructor. Su padre es el que castiga y quita la vida, el que mata. Y eso está en la boca de Jesús. Su padre echa en el infierno después de haber quitado la vida. Su padre destruye el alma y el cuerpo en el infierno. Su padre es el creador del infierno y del sufrimiento. Las herramientas son parte de su justicia. El tormento eterno de los pecadores. Ahora, eso está en la boca de Jesús. Nosotros creemos eso. Dios mío. Pero hay hermanos que defienden a muerte que todas estas palabras son verdaderas. Ahora, uno puede entender que un lobito lo haga un lobo porque esa es su misión. Pero nosotros tenemos que ser racionales y estudiar la Biblia y entender y hacer lo que Dios nos dijo. Y leemos en Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién tenganle miedo? A mi Padre. Al destructor del alma y el cuerpo en el infierno. Ahí hay dos cosas metidas, ¿no? Muchas la cosas. La inmortalidad del alma no, pero el te va a destruir el infierno. Claro, y después dice en Lucas 12:5, pero os enseñaré a quién debéis temer. O sea, Jesús enseñando a tener miedo a quién. A Dios. Con la Iglesia Católica. Dios es el que castiga. Claro. Entonces necesitamos a alguien que nos proteja de ese Dios malo. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, primero te quita la vida, y tiene poder de echar al infierno. Ahora, si te puede echar al infierno es porque estás vivo, tu alma echa al infierno. Así os digo, a este temed, ténganle miedo. O sea, Jesús dándose el testimonio de su Padre. ¿Qué tiene que ver esto con Juan 3:16? Esta es la doctrina de Roma, ese es el Dios de Roma. Y en la parábola de Lázaro y rico, o del rico y Lázaro, se pone en boca de Jesús una fábula traída de la tradición pagana del cielo y del infierno, que explica en detalle cuál es la doctrina de Roma. Entonces, el mendigo murió y fue llevado al cielo, porque el alma es inmortal. El rico murió y quedó en el infierno, en el reino de Hades, el dios de la muerte, el hermano Zeus, el padre de Apolo y dios del cielo, su alter ego, donde estaba siendo atormentado. El rico estaba siendo atormentado por la llama del infierno y nunca podría salir de ahí. Su tormento sería eterno. Y esta es la doctrina de Roma. Y está eso del alter ego tiene que ver como, para entenderlo, eso tiene que ver como que en Dios está el bien y el mal.
Y sí, porque Zeus y Hades eran hermanos. Claro. Tenían la misma esencia, la misma sustancia. En uno se manifestó una parte y en la otra el otro. No, o sea que Satanás es un pobrecito, digamos. Que agarró la parte mala de Dios. O eso es la conclusión final de los teólogos. Entonces, fíjense lo que está en Lucas 16, 19 al 26. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, ¿quién creía en el Hades? Los romanos y los griegos, porque iba al Hades, ¿no? Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. ¿Qué pasó? Estaba en el Tártaro, lo estaban atormentando. Y Jesús enseñando eso, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué estaba pasando? Lo estaban quemando vivo. ¿Quién? Y supuestamente el Padre Jesús, porque eso es lo que viene siendo Jesús. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ahora, ¿qué es esto? Es la enseñanza de los hindúes, que se compensa, el karma. Si vos viviste acá, después, y si te está pasando algo, por algo será. Entonces, esa es la tradición pagana. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y esta es la enseñanza romana. Entonces estaba el río Aqueronte, ¿no? Donde eran llevados de un lado al otro, estaban los conserveros que impedían que las almas volvieran a los vivos o fueran al cielo. Esto es paganismo puro. ¿Dónde está? En boca de Jesús. ¿Jesús va a enseñar estas barbaridades? No, jamás. O sea, es una locura. Entonces uno tiene que poner todas las palabras de Jesús para entender qué está pasando. Entonces, y además, para justificar la enseñanza del catecismo, en Lucas 23, 39 a 33, citado en el artículo 1021 del catecismo, los sabios de Roma transformaron, fíjense, y esto es importante, transformaron a uno de los ladrones que fueron crucificados con Jesús en un ladrón bueno, y pusieron en la boca de Jesús la promesa de su inmediata presencia en el cielo. Y así lo cita en el catecismo. Entonces, ¿qué leemos en Lucas 23, 39 al 43? Y que tantas veces le escuchamos en nuestros sermones. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: Fíjense, había uno malo y uno bueno. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecimos, lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No dice otra cosa. Dice que hoy. No dice te digo hoy, sino que el que está antes. Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que pusieron en la boca de Jesús. No dice, te digo hoy que estarás conmigo. No, acá dice, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy mismo está en el paraíso. Porque eso es lo que enseña Roma. Ahora, pero fíjense, cuando uno lee esto y lee toda la Biblia, se da cuenta que pasó algo. Y que, como los católicos no podían leer la Biblia, a los sabios de Roma no les importó mucho. Esta obra la hicieron con total desparpajo e impunidad, sin siquiera notar que, para conservar la coherencia del texto, también deberían haber cambiado los pasajes que nos muestran que no existió tal ladrón bueno y que las palabras que pusieron en boca de Jesús son falsas. ¿Por qué? Vamos al mismo testigo, el Nuevo Testamento, y que encontramos en Mateo. Leemos acá. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda.
Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. ¿Y qué pasaba? Fíjense esto. Porque este es el mismo Nuevo Testamento. ¿Y qué dice acá? Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Había uno bueno? No, los dos eran impíos. Y los dos insultaban a Jesús. Ahora, ¿qué dice Marcos 15, 31 al 32? De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas. Hay un micrófono abierto, por favor. Entonces, ¿qué decían? A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Y se burlaban, para que veamos y creamos. ¿Y qué pasaba con los ladrones? También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Y este es el testimonio de la Biblia. ¿Qué pasaba con los ladrones? Lo insultaban a Jesús. Y tenemos este testimonio. ¿Y qué pasa? Y Roma se inventó ¿qué cosa? Un ladrón bueno, para que Jesús le dijera que ese mismo día estaría en el paraíso. Pero eso era mentira, porque Jesús no iba a subir. Y Jesús decía que iba a estar en la tumba por 3 días. Entonces, de vuelta, el que hizo eso en la Biblia para hacerle decir a Jesús esa barbaridad y sostener la doctrina de Roma, era ignorante, porque ni siquiera se dio cuenta que los otros evangelios decían lo contrario para corregirlo. Yo tendría que puesto bueno en todos lados. Y sí, entonces, bueno, ¿y por qué nosotros no nos damos cuenta? Porque no estudiamos, porque tenemos que estudiar la Biblia. Ahora, ¿son verdaderos todos estos testimonios? Evidentemente no, son falsos testimonios, son mentiras puestas por los sabios de Roma en la boca de Jesús, son barbaridades. Ahora, el pueblo adventista había estudiado este tema y buscando todo lo que dice la Biblia, siguiendo el consejo de Dios, haciendo ese trabajo, buscando cuál es el testimonio consciente de los testigos y todo lo que dice la Biblia, habían encontrado la cadena perfecta de verdades que Dios se reveló sobre este punto, concluyendo que, primero, el alma no es inmortal. El hombre realmente muere, deja de ser y ya no es más. Como leemos en Génesis 3, 17 a 19, donde Dios le dijo: polvo eres y al polvo volverás. Y en Salmo 104, 29 leemos: escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. O sea, ¿qué pasa con el hombre cuando muere? Deja de ser. No hay un alma que esté dando vuelta. Es un invento. Como leemos en Eclesiastés 3, 3, 19 al 20. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, o mismo suceso es: como mueren uno, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tienen más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho polvo. Y todo volverá al mismo polvo. O sea, estamos hechos de lo mismo que las bestias y volvemos al mismo lugar. Nos hacemos polvo de la tierra. Y como dice en Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, algunos le llaman alma al espíritu, ¿no? Sí, es un invento, pero no es, eso es soplo de vida. Obvio, claro. Entonces, y la otra cosa clara es que los muertos nada saben, no tienen conciencia y no van al cielo, ni al infierno, ni al purgatorio, son moradores del polvo. En Eclesiastés 2:16 leemos: porque ni el sabio ni el necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Eclesiastés 9:5 y 6, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y en Eclesiastés 9:10 leemos: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus obras, porque en el Seol
¿A dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. No hay nada. No hay sufrimiento, no te vas a quemar vivo. Ahora, ¿Jesús podía enseñar algo contrario a esto? No, sería una locura. Pero está en la boca de Jesús. Pero también, justamente, hay un claro testimonio en la boca de Jesús que no cambiaron. Entonces vemos que no existe un juicio inmediato después de la muerte en el que creen los paganos, que define el destino inmediato del alma inmortal de los muertos, como indica Roma. Y esto lo descubrieron los adventistas. También no existe ni el infierno, ni el limbo, ni el purgatorio, ni el tormento eterno en el infierno. Solo existen la muerte primera, de la cual se puede resucitar, como enseñó Jesús, y la muerte segunda, de la cual no hay resurrección. Entonces, ¿cuál es la verdadera enseñanza de Jesús? Está en Juan 11, 23 al 27. Jesús le dijo, ¿a quién? A la hermana de Lázaro, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará, ¿cuándo? En el día postrero, porque esto es lo que Jesús le enseñaba, la resurrección de los muertos en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Porque hay una muerte de la cual se va a resucitar y está la muerte de la que no se vuelve. Esto es lo que enseñaba Jesús. Hay un micrófono, se abrió de vuelta, por favor. Entonces el tema, ¿crees esto? Porque esta es la enseñanza de Jesús. El que muere, muere y va a estar descansando en el polvo hasta que sea resucitado. Y no va a morir eternamente. Jesús enseñaba que se iba al infierno. No, nada que ver. Esta doctrina, la de Jesús, es la doctrina del Antiguo Testamento. ¿Y qué le dijo Marta? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Y qué dice la profecía del Antiguo Testamento? Porque Jesús estaba hablando de Isaías. Isaías 26, 1 al 21. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del cielo. ¿Qué dice? En la primera resurrección, ¿quién resucita? ¿Los moradores del cielo, del infierno? No, los moradores del polvo. Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará a sus muertos. Están muertos ahí y son salvos. Anda, pueblo mío. Esto le dice Dios a su pueblo. Entra en tus aposentos, cierra tras de tus puertas. Escóndete un poquitito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más sus muertos. Por eso en Apocalipsis 26 que leemos, bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. ¿Dónde están los bienaventurados y santos? ¿En el cielo? No. En el purgatorio tampoco. En el infierno menos. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. ¿Y qué pasa en Apocalipsis 26? ¿Qué dice? Los otros muertos, acá está la segunda resurrección, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Dónde estaban? ¿Quemándose el purgatorio? No. Estaban muertos. Ya está, descansando en el polvo. Y esta es la muerte segunda. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego de azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y esto que sigue acá, por supuesto, es un agregado de ellos. ¿Por qué? Porque fíjense cómo dice el versículo siguiente, Apocalipsis 20, del 14 al 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Porque no hay más llanto, ni clamor, ni dolor. Desaparece la muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Porque es el tiempo de los impíos, va a desaparecer. Y esto es lo mismo que dice Isaías 26, 14. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán. Esta es la muerte segunda, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. ¿Se están quemando vivos? No, ya está, desaparecieron para siempre. Enjugará toda lágrima en los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo lo que vino, que creó Satanás, desapareció. ¿Y qué pasa con el juicio de los hombres que son salvos? Porque tengo una pregunta para entender qué es el lago de fuego. Es lo que dice la muerte segunda, donde va a ser deshecho toda la obra de Satanás, en un instante. O sea que
También es algo como simbólico. O sea, Es un símbolo. Satanás inventó la muerte. Sí, es simbólico, pero si mal no recuerdo, hay una parte en Apocalipsis que dice que después que resucitan los no salvos, porque tienen una resurrección, y van a atacar el campamento de los santos, Satanás y todos los no salvos, viene el fuego del cielo y lo destruye. Bueno, a mí me parece que ese evento donde destruye todo simbólicamente es el lago de fuego y azufre. Es una forma de decir, porque con ese evento desaparece este universo. Y la vieja tierra desaparece todo, y se crean. porque va a haber una nueva creación. Todo esto desaparece. Entonces me parece que ese simbolismo es el más adecuado para describir el lago de fuego y azufre. Pero no es un lugar donde se atormenta a la gente. No, todo es simbólico, pero muchos utilizan el lago de fuego para decir que ese es el infierno. Claro, yo lo he escuchado, por eso quería aclararlo. Está bueno, claro. Es decir, toda la obra de Satanás, de la muerte, del dolor, del sufrimiento, todas esas cosas. Todo el fruto del pecado va a desaparecer. Pero son simbólicos. Esta creación que fue corrompida por Satanás desaparece. Y va a haber una nueva, cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la promesa de Dios. Ahora, ¿cómo son juzgados los hombres? ¿Inmediatamente después de la muerte? No. El juicio de los hombres que son salvos, porque su nombre no fue borrado por Jesús del libro de la vida, se da en el día antitípico de la expiación. Eso es lo que creía el pueblo antista, habían entendido en las bodas del Cordero, cuando Jesús confiesa el nombre de los vencedores delante de su Padre y de sus ángeles. Como dice en Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y el juicio de los impíos y de los ángeles caídos se dará durante el milenio. No hay un juicio inmediato ni una retribución inmediata como se inventó Roma. Eso es paganismo. Y nuevamente concluimos, sí, es verdad. En Roma cambió las palabras de la Biblia para reflejar en ellas sus falsas doctrinas. ¿Y dónde puso esas palabras? En la boca de Jesús. Y es así. Y es verdad. Y está escrito en nuestras Biblias, lo podemos corroborar. Ahora, ¿qué le sucede al que cierra sus ojos al anuncio de lo que sucedería con nuestras Biblias y cree que todas las palabras de nuestras Biblias, los cadáveres de los dos testigos, fueron inspiradas por Dios? Porque eso enseña muchos adventistas y lo creen. Ahora, como los católicos, ¿qué va a pasar con el que cree en esto? Va a llegar a creer que, como Jesús lo enseñó con sus propias palabras, es verdad que, primero, el Papa y los sacerdotes romanos tienen autoridad para perdonar pecados. Ahora, si ninguna palabra de nuestra Biblia fue cambiada, es verdad que Jesús les dio autoridad para perdonar pecados. Y si ellos no se lo perdonan, sus pecados son retenidos y no pueden ser perdonados, porque eso dijo Jesús. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Y volver a la Iglesia Católica y pedirle perdón al Papa. Ahora, ¿qué pasa con las palabras de Jesús que hablan de la inmortalidad del alma y el tormento eterno en el infierno? Y va a tener que creer que son doctrinas verdaderas. ¿Por qué? Porque lo dijo Jesús. Y eso es lo que pasa con católicos. Entonces nosotros, Dios nos llamó justamente a arreglar nuestras lámparas y nos dijo lo que pasó para que no fuéramos engañados. Entonces, como Jesús lo indicó, solo el conocer la verdad nos haría libres. Dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, ¿qué hizo Roma? Cambió las palabras de Jesús. Por eso Dios nos dio esta regla. No se tomará en cuenta a un solo testigo. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos podemos afirmar que algo es verdadero. 2 Corintios 13:1, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Y cuando vemos que los 2 testigos dicen algo y algunos versículos que dan soporte a la doctrina de Roma dicen otra cosa, obviamente ese no es un versículo, ¿no?, que tenga las palabras de Dios, sino la de los sabios romanos. Y como Dios nos dijo, a la ley del testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y es evidente, a los sabios de Roma que escribieron esos versículos, no les había amanecido. Ahora, nosotros, una vez que abrimos los ojos y nos damos cuenta de esto, tenemos que arreglar nuestras lámparas. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cuál es el verdadero Jesús, cuál es el Dios verdadero,
cuál es el verdadero evangelio, cuál es el verdadero camino. Porque nuestras lámparas tienen que iluminar ese camino y tenemos que recorrerlo. Y cuando arreglamos nuestras lámparas, toda la suciedad de la basura de Roma desaparece, ¿eh? Como Dios dijo que cuando Él iba a barrer de nuestra mente toda la suciedad de la basura. ¿Y en qué está basada la suciedad de la basura? En los versículos que Roma cambió en la Biblia. Bueno, en esta parte, cuando, fíjense, con un ejemplo, vimos cómo arreglar nuestras lámparas. Y comprobamos que lo que Dios dice es verdad, porque es evidente cuando uno pone estas cosas a la luz del testimonio consciente de los testigos. Es evidente que estas cosas las puso Roma. ¿Y cuándo? Y cuando Jesús le da autoridad al Papa, es cuando el Papa recibe autoridad. ¿Quién se la da? Constantino. Entonces tiene que poner en la boca de Jesús que Jesús le dio su autoridad y no Constantino. No, como dice la profecía, que el dragón le dio su trono, su poder y su autoridad. Entonces, todas estas cosas tienen que ayudarnos a abrir los ojos. Pero tenemos que seguir trabajando con nuestras lámparas. Ahora vimos cómo hay que hacer, pero vamos a hacer lo mismo para buscar cuál es la puerta estrecha. Entonces vamos a tener que buscar todo lo que Dios dice sobre la puerta estrecha. Y todo lo que dice la Biblia, y vamos a poner todos juntos. Lo que pusieron los sabios de Roma y lo que Dios dijo. Y vamos a tratar de diferenciar cuál es la puerta estrecha, cuál es la puerta ancha, cuál es el camino angosto, y cuál es el verdadero evangelio. Cuál es el semilla del trigo, y cada una de las cosas que tenemos que entender para que, como los discípulos en Pentecostés recibieron el Espíritu Santo de la promesa, nosotros también podamos recibir al verdadero Espíritu Santo de la promesa. Y entrar al reino de Dios y empezar a recorrer el camino angosto que lleva a la ciudad de Dios. Ahora, esa es justamente la parte donde nuestras lámparas iluminan el camino que tenemos que recorrer. Y lo vamos a empezar a ver la semana que viene.